Hola a todos. En el ejercicio guiado de esta semana vamos a ver cómo se realiza un ensamblaje de novo. Este tipo de ensamblaje se realiza cuando no tenemos un organismo de referencia cercano o lo suficientemente próximo a nuestra especie, a la que estamos intentando averiguar cuál es su genoma, o bien porque en nuestra especie creamos o tengamos sospechas de que tiene grandes cambios respecto a la referencia, aunque sea cercana, ya que pueden existir inserciones, translocaciones, pérdida de cromosomas, etcétera. Entonces, si hacemos un ensamblaje por mapeo, los reads que mapean en las zonas que son diferentes van a quedar desiertos y no se van a lograr mapear. Entonces los vamos a perder y entonces lo más que vamos a conseguir ensamblar va a ser lo que sea próximo a la referencia. Recordad que con el ensamblaje de novo podemos hacer tanto genoma, transcriptoma, si hacemos una librería en la que capturamos solo los RNA mensajeros por el poli-A y, exomas, por ejemplo, si hacemos una captura solo de exones, etc. Como podéis comprender, el ensamblaje de novo es muy costoso computacionalmente, mucho más que el mapeo, ya que en el mapeo simplemente tenemos una secuencia fija, que sería la referencia, y lo que hacemos es cada read lo vamos recorriendo por la secuencia para ver dónde encaja mejor. En el ensamblaje de novo tendríamos que comparar todas las secuencias contra todas para ver cuáles de ellas solapan, aunque sea en una pequeña proporción de ellas, para ver cuál es el mejor encaje entre todas. Si nos imaginamos el genoma humano, que tiene aproximadamente 3,5 gigabases de longitud, si para hacer un ensamblaje de novo el mínimo recomendado sería un 30 de coverage, deberíamos tener aproximadamente 100 gigas de 100 gigabases para poder ensamblar el genoma humano. Esto podéis imaginar que de input para un programa es muy grande, serían 100 gigas que tendríamos que abrir y procesar. En teoría deberíamos utilizar al menos 100 gigas de memoria para almacenar esta información. El avance de la tecnología lo que ha permitido es que con la creación de los cámeros se creen diccionarios de tamaño de palabra más pequeños que el tamaño de los read, que se indexan en una tabla hash, como tenéis en los apuntes, y es muy rápido, muy fácil comparar tablas hash con otra tabla hash. Entonces nos dice si dos read, en base a su composición de cámeros, pueden solapar o no. De esta forma se construyen los grafos de Bruin, en la que se van alineando los cámeros con todas las alternativas que tienen, y finalmente se compone los contigs siguiendo estos grafos, intentando obtener el grafo de mayor longitud. Pues bien, el ensamblaje de novo vamos a probar dos software que son, la verdad, poco costosos computacionalmente, con lo cual nos va a permitir que haya mucha ejecución en el clúster a la vez sin que el clúster sufra, y además son bastante rápidos y sencillos de utilizar. Estos dos software son Spades y Ray. Los dos trabajan con Cameros, con la tecnología de Bruin, y lo que hay que tener en cuenta, básicamente el parámetro principal a tener en cuenta sería el tamaño del cámero. Normalmente cuando se hace un ensamblaje de novo a ciegas, sin saber qué tamaño de grafo sería el idóneo, lo que se hace es probar un rango de cámeros y ver los resultados que salen y analizarlos. En este caso vamos a ejecutar primero Spades, que lo que hace es automáticamente hace el ensamblaje con distinto tamaño de cámeros y se queda con el más óptimo. Y posteriormente lo que haremos es utilizar ese tamaño de cámara en Ray para comparar los resultados bajo un mismo tamaño de cámara. Pues bien, como os podéis imaginar, el primer paso antes de hacer un ensamblaje de novo, ya que necesita muchos recursos y mucha memoria, sería partir de unos datos limpios. ¿Por qué es esto? Imaginad que nuestros read contienen adaptadores.
adaptadores, primers de secuenciación, etc. A la hora de construir los diccionarios, estos cameros que vamos a sacar de cada una secuencia, el inicio de todas las secuencias que tengan primers, los cameros van a coincidir. Con lo cual, el programa va a tener que hacer muchísimos cálculos, ya que muchas secuencias van a coincidir en esos cameros. Además, el ensamblaje no será óptimo porque el comienzo de cada read solapará, pero luego cada read será distinto. Con lo cual, tendremos muchos grafos que empezarán por la misma serie de cameros y luego divergirán. Esto nos creará muchos contigs que en realidad parecen isoformas, pero en realidad no son. Son errores porque no hemos limpiado la secuencia. Pues bien, el ejemplo que vamos a utilizar, si nos vamos al clúster, el ejemplo que vamos a utilizar es una bacteria. Una bacteria es de un tamaño reducido, con lo cual el ensamblaje de nuevo es mucho más fácil y más rápido. Lo ideal en un mundo utópico sería que en un ensamblaje de nuevo de una bacteria obtuviéramos tan solo un contig, que sería el cromosoma bacteriano circular. En caso de que la bacteria tuviera un plásmido, lo ideal sería que obtuviéramos solo 2 contigs. Cuanto más contigs tengamos, ¿qué quiere decir eso? O bien que la secuenciación no ha sido completa, con lo cual no tenemos todo el cromosoma representado en nuestros reads, o bien que el ensamblaje no ha sido bueno y no hemos sido capaces de unir contigs que en realidad solapaban en este único cromosoma. Pues bien, vamos primero a ver los reads. Yo ya los tengo aquí cargados en FastQC para ver un poco de qué se tratan. Vemos, son reads que tienen 251 nucleótidos, aunque tenemos algunos más pequeños, de 35. Están hechos con Illumina, en concreto están hechos con un secuenciador MySeq que produce reads más largos. El número total de secuencias son 606.000. Tenemos per, porque son peren, ¿vale? Los dos ficheros son iguales. Y vemos, la calidad es excelente. Todas las posiciones están por encima del nivel verde, el 28 de calidad. ¿Vale? Vemos la calidad media. Lo único que tenemos aquí es, aparentemente, que parece que hay un resto de adaptador al principio de la secuencia. Vemos que después las secuencias son perfectas, la proporción de ACGT, y aquí en vez de tener un 30% hay algunos en las primeras posiciones que llegan entre el 40 y el 45%. No es muy preocupante porque los valores no son muy altos, pero vamos a comprobar si realmente tenemos cámara o no. El porcentaje GC es bueno, el contenido por base, no hay Ns, vemos. La longitud, casi el total está en 251, pero ya vemos que tenemos así una pequeña distribución de algunos reads más cortos. Duplicación, los niveles de duplicación están muy bien. La mayoría tiene solo una copia. No hay overrepresented sequences y no tenemos adaptadores. Con lo cual las secuencias son de buena calidad. Excepto por este aparente cámero que tenemos repetido más de la cuenta. De aquí podemos extraer la secuencia, ya que no es un adaptador de secuenciación, no es ni de Illumina, ni Solid, ni Nextera, con lo cual puede ser un adaptador propio. Vemos la secuencia, si seguimos la primera posición sería una G, luego sería una T, otra T, T. La quinta posición podría ser A o T, de hecho hay algunas que tienen T y otras que tienen A. Y luego hay 3 A seguidas. Luego ya más o menos los niveles son normales. Entonces sería G, T, 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 O, A y A, A, A. Lo primero que vamos a hacer, vamos a intentar buscar este patrón en el fichero. Lo que voy a hacer es, en vez de hacer un trimomatic, un trimming, voy simplemente a buscar cuántas veces se repite este patrón de las 606.000 secuencias. Para ello utilizo el comando grep -c para contar y ahora lo que hago es poner el patrón. Si lo que quiero es
buscar el patrón al inicio de la línea, tengo que poner el acento circunflejo. Y el patrón sería G, T, T, T. Ahora sería o T o A, vamos a poner T y luego 3 As. En el fichero de entrada que está en MNT, BEX, curso bioinfo, asignatura 5. Ya sabéis que mantenemos la nomenclatura del año pasado, asignatura 5, tema 5, ejercicio guiado. Y se llama SSR1 FASTQ. Vamos a ver cuántas secuencias hay. Hay 282 secuencias que empiezan por este patrón, de 606.000, con lo cual no es preocupante. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a repetir, pero cambiando el nucleótido que a veces tenía T y a veces A por A, para ver cuántas secuencias hay. Son 146, con lo cual no es problemático, no necesitamos hacer una limpieza. De hecho, lo normal sea 30% y aquí tengamos un 40-45%, es simplemente una desviación normal. Pues bien, como tenemos los ficheros de alta calidad, muy alta calidad, directamente podemos pasar al ensamblaje. Lo primero que necesitamos, ¿vale? Nos vamos, cuando accedamos a nuestro home, vamos a crear una carpeta específica para esta semana, que se va a llamar de nuevo. ¿Vale? Entramos en de nuevo y ahora vamos a crear dos carpetas, porque los ficheros de salida de los ensambladores no es solo un fichero, sino es una carpeta con muchos ficheros dentro. Entonces vamos a separar. Vamos a crear otro directorio dentro de nuevo que sea EG, ejercicio guiado, y otro que va a ser tarea para cuando tengáis que realizar la tarea. Bien, nos metemos en ejercicio guiado y ahora aquí lo que vamos a hacer es copiar los ficheros .sh que hay en el campus virtual para lanzar los procesos en el sistema de cola. ¿Esto por qué es? Porque el ensamblaje de nuevo, como podéis imaginaros, dependiendo del genoma, va a tardar mucho. En este caso, la bacteria es pequeña, pero aún así tarda aproximadamente 1 hora. Si la lanzamos con un núcleo, que es lo recomendado. De hecho, para el ejercicio guiado utilizaremos un núcleo porque no tenemos prisa por realizar este ensamblaje. En la tarea sí recomendaré el uso de 5 o 6 núcleos más para que tarde menos de un día. Imaginad que el ensamblaje de un genoma humano puede tardar días o incluso semanas. Entonces, lo que no queremos tampoco es tener el servidor saturado durante mucho tiempo. Bien, pues voy a copiar los ficheros SH, yo los tengo aquí en otra carpeta. CP se llaman RAI SH aquí y Spades SH aquí. Bien, voy a limpiar la pantalla. Aquí tengo mis dos ficheros .sh. Si vemos el formato, por ejemplo, de RAI, la cabecera es como si hiciéramos la reserva de recursos con salloc. En la primera línea lo que dice es que esto es un fichero bash que va a ser interpretado por el programa bash que está dentro de bin y luego con ese batch introducimos los parámetros que hacíamos con salloc. Tenemos menos n mayúscula el número de nodos que queremos reservar, que va a ser 1, con menos n minúscula el número de núcleos que queremos, que va a ser 1 también. Entonces vamos a utilizar un núcleo de un nodo, menos j mayúscula el nombre que le queremos dar para ver en la cola nuestro sistema, va a ser RAI, y menos p la cola a la que va a ir, en este caso day, la cola diaria. Ya os digo que tarda aproximadamente 1 hora, con lo cual en day tenemos de sobra.
A continuación, y ya sin almohadilla, porque ya no es cabecera, lo que tenemos que hacer es cargar los programas que vamos a utilizar. Rey, en esta clase, lo que vemos es que se ejecuta mediante un comando indirecto, que es con MPI exec. Ejecuta MPI. MPI es un sistema de paralelización de procesos. Para poder ejecutar Rey, el módulo que tenemos que cargar es Anaconda 3, ¿vale? Tenemos que escribirlo así, tal cual. Vosotros ya lo tenéis. Entonces sería módulo Anaconda 3 y a continuación el parámetro que ejecutaríamos en la línea de comando, que es MPI exec Rey menos P. Aquí introducimos los dos ficheros per, ¿vale? Tenemos todo el path al fichero 1 y todo el path al fichero 2 y menos O el fichero output. En este caso yo lo voy a guardar en mi directorio, que es home amunmer de nuevo eg rey out, ¿vale? Va a crear una carpeta que se llame rey out donde están todos los ficheros de salida. Como habéis visto, no tengo ningún parámetro de K, no tengo cameros, porque ya os he dicho que primero vamos a ejecutar space, vamos a ver cuál es el camero que consideran más óptimo y luego vamos a ejecutar Rey con ese mismo parámetro de K. Si nos salimos, voy a mostraros la ayuda de Rey. Para ello voy a cargar el módulo Load Anaconda 3 y ahora voy a llamar al programa sin parámetros, MPI exec Rey. No os asustéis, la ayuda es gigante, pero tiene muchísimas opciones que no vamos a utilizar. Bien, aquí tenemos la forma de ejecutar. Si lo corremos en un sistema paralelo sería MPI exec el número de nodos que queremos, de núcleos, perdón, que queremos, en este caso 80, esto para hacer secuenciaciones, para hacer ensamblajes muy grandes, menos K31, menos P los dos ficheros, si tenemos otros dos ficheros de otra muestra, otros dos, y el output. Vemos que Rey hace de nuevo assembly para metagenoma, para transcriptoma, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos el comando típico de ayuda, la versión. Este menos N10 mini RAM per RAM es para cuando tenemos una serie de ordenadores conectados todos entre ellos, pero tiene que tener el sistema MPI conectado para que todos ellos trabajen como una única máquina. Aquí tenemos el parámetro importante, el camero, que es menos K. Por defecto, si no lo incluimos, el valor es 21. Aquí dice que el valor de K debe ser siempre impar y por defecto va a utilizar 21. Entonces, si hubiéramos lanzado el bash tal y como lo tenemos, el camero que hubiera utilizado sería 21. Bien, luego tenemos aquí el parámetro "-p", que es para meter los ficheros per, el left y el right, menos "i" cuando son intercalados los reads, es decir, tenemos un solo fichero FASTQ en el que está el read 1 y el read 2 a continuación, luego read 1, read 2, read 1, read 2. Menos "s" es si tenemos un fichero single end, es decir, solo tenemos un fichero. Esto puede servir para cuando tenemos, después de un trimming, nos han quedado ficheros pareados y otros que nos han quedado desapareados, podemos incluirlos con menos "s". Menos "o", que es el output directory, y ahora aquí tenemos un montón de opciones para modificar la forma en la que el programa va a actuar. ¿Vale? Aquí tenemos para manejar las semillas, si queremos ignorar las semillas, unirlas, deshabilitar scaffolder, que es unir, una vez que ha terminado con los contigs, intentar unir contigs en base a reads que mapean en dos diferentes contigs. Entonces lo que hace es decir, estos dos contigs son contiguos, de ahí el nombre contig, pero la secuencia
que los une no la tenemos, con lo cual se rellena con n's. Bien, aquí tenemos también cómo manejar los hash, las tablas, escribir los cámeros, las gráficas, todo esto son opciones de output, ver cuánta memoria está usando, etc. Bien, aquí tenemos los ficheros de entrada que acepta y donde va a escribir todos los ficheros de salida. ¿Vale? Estos van a estar todos dentro de la carpeta output que hemos especificado en sus respectivos ficheros. Al final vamos a tener un fichero de contigs FASTA y una distribución de las longitudes. Bien, bien. Entonces, vamos a limpiar. Vamos a ver el fichero de spades, que es igual. Un nodo. Esto puede ser C o N. Como en salloc creo que ya habíamos utilizado "-c". Las dos son aceptadas. Núcleos o cores, es igual. "-j space, en la cola diaria. Y para correr space tenemos que cargar el módulo load space. El comando es un Python, ¿ok? Space.py, -o el output, que va a ser igual pero con space.out. -1 indica el fichero left y el -2 el fichero right. Y luego hay un comando que es --threads, en este caso 1 porque vamos a solicitar un core solo. Bien, si vemos módulo load space, vamos a ejecutar space.py sin comando, sin parámetros. Aquí tenemos su fichero. Space en principio es más simple, o sea, el manual es más corto. Vemos que tenemos -o, que es el fichero de salida. Aquí tenemos si el ensamblaje de una única célula, single cell, si es un metagenoma, si es RNA-seq, si es un plásmido, si los datos son de ion torrent, ¿vale? La ayuda y la versión del programa. Luego tenemos --1, 2 cuando los FASTQs son entrelazados, o -1 y -2 cuando tenemos forward y reverse. Bueno, tenemos muchas opciones para paren, make pairs. Aquí cuando tenemos forward, reverse, depende de la orientación de cada uno de los reads. Tenemos la opción Sanger para incluir ficheros de secuenciación Sanger, PacBio, Nanopore. Aquí tenemos "-t", que es el número de threads. Por defecto utiliza 16. Entonces, si no ponemos "-threads 1", por defecto va a intentar utilizar 16. Aunque si no reservamos 16 núcleos no va a poder utilizar 16. "-m" es el límite de memoria que le vamos a permitir. En este caso son 250, o sea, va a utilizar toda la memoria que pueda hasta 250 gigas. Y "-k". "-k" es un parámetro muy importante que es, podemos poner separados por coma el número o una serie de cámeras que queremos que pruebe. Por defecto, bueno, deben ser impar y menos de 128. El máximo permitido es 128. Por defecto es auto, es decir, va él a ejecutar distintos tamaños hasta que considere que el ensamblaje es el óptimo, porque tiene menor número de contigs, ha conseguido ensamblar más. Recordad que el parámetro K es muy importante porque cuanto mayor son los cámeros, mayor es la cantidad de memoria que va a necesitar. Porque hacer los diccionarios de secuencias más largas, o sea, lo que hace es que la comparación sea más dificultosa, porque lo que tiene que cargar en memoria es más largo. Entonces, vamos a lanzar spades primero. Creo que está bien. Bien, spades out, un thread.
los dos inputs, correcto. Entonces, el comando para lanzarlo es sbatch spades sh. Bien. Vemos que está corriendo. Aquí está. ¿Vale? Y ahora lo que deberíamos hacer es esperar esos 40-50 minutos a que termine Spades, ver el output, con qué cámara han salido los mejores resultados y luego lanzar Ray con los mismos parámetros. Ahora en cuanto termine volvemos otra vez.